Las mejores charlas, las conferencias más importantes que se dan en esta casa de estudios están aquí grabados en El Académico para que vos los disfrutes en este programa y desde tu casa on demand. Así arrancamos. En la edición del Académico de hoy te invitamos a escucharla a Maristela Svampa, una reconocida socióloga argentina que vino a la Universidad Nacional de Cuyo para hablar un poco sobre el laberinto actual de Latinoamérica. Entre estas cosas, ella analiza cómo es la situación geopolítica de la región y plantea la posibilidad de un supuesto fin del progresismo. Escuchad. Yo quisiera hacer una presentación en base a 4 ejes. En el primer eje quisiera simplemente hacer referencia a los debates latinoamericanos que creo yo que están presentes en el escenario político actual. En segundo lugar, y desafiando a lo que dijo Pablo recientemente, yo sí creo que estamos en un fin de ciclo. En tercer lugar, quiero hablar un poco sobre la situación geopolítica a nivel global y regional. Y en cuarto lugar, quiero reflexionar sobre qué inflexiones trae el giro post-progresista. En primer lugar, quisiera hacer solo una referencia al hecho de que, desde mi perspectiva, gran parte de las discusiones que atravesaron América Latina en los últimos 15 años reenvían o remiten a grandes debates que históricamente han recorrido nuestras sociedades y también el pensamiento social y político latinoamericano. Yo hago referencia, y eso lo trabajé particularmente en un texto hace un tiempo, a 4 debates centrales. El primero de ellos tiene que ver con la noción de desarrollo, que ha sido un concepto límite que atraviesa el pensamiento social y las políticas públicas en América Latina. Es una de las ideas centrales de la modernidad, pero que ha permeado, insisto, mucho la historia latinoamericana y que vuelve a estar en el centro de la escena a partir del año 2000 como una suerte de relato, ¿no? Fuertemente productivista, que al menos va a ser cuestionado por nuevos movimientos sociales. En segundo lugar, creo que otro de los grandes debates que atraviesa las discusiones y que tiene una gran centralidad es el lugar que ocupan los pueblos indígenas en los estados-nación en América Latina. Y esta centralidad está ligada sin duda al avance de los pueblos indígenas a partir de los años 70, pero con mucha más radicalidad. Esta reemergencia se da en los años 90 y en los últimos 15 años hemos asistido a un empoderamiento político cada vez mayor y que se ha expresado de manera cabal en el caso sobre todo boliviano, donde el movimiento indígena boliviano también dio lugar a una suerte de proyecto político ligado a las autonomías y el Estado plurinacional. En todo caso, tanto la idea de plurinacionalidad y autonomía como horizonte de los pueblos indígenas aparece en distintos países y también vamos a ver que efectivamente la noción o el derecho de consulta previa también aparece permeando mucho de los grandes debates. En tercer lugar, otra de las categorías que aparece y que tiene una historia que reenvía en todo caso a la memoria larga, pero que ha sido teorizado en los años 60-70 y que fue mencionado aquí por Graciela, es la dependencia como categoría faro, ¿no?, del pensamiento latinoamericano, que hoy vuelve a estar en el centro, ¿no?, de la escena, sobre todo a la hora de pensar, ¿no?, las transiciones hegemónicas y el rol que ocupa China en relación a los países latinoamericanos. Y el cuarto, que también, la cuarta categoría, que también ya ha sido evocada aquí por los anteriores panelistas, es la categoría siempre tan controversial de populismo. Yo me voy a permitir de citar latinoamericanos y no europeos para subrayar su carácter controversial y sobre todo esta vuelta, este regreso de los populismos infinitos que dividen a la sociedad y que generan tanta incomodidad en las sociedades y en el pensamiento también latinoamericano.
Yo creo, y para cerrar solamente esta evocación de que estos 4 debates permean el ciclo, lo que yo llamo el ciclo progresista, pero va más allá en la actualidad también, simplemente quería evocarlos porque uno no podría entrar en detalle para dar cuenta de los mismos, pero sí quiero subrayar esto, su gran relevancia a la hora de analizar el escenario político regional. En segundo lugar, yo creo que efectivamente podemos hablar de una suerte de agotamiento o de fin de ciclo progresista. Yo utilizo la noción de progresismo antes que de izquierda o de posneoliberalismo, podrá ser cuestionada, pero trato de definirla. La noción de progresismo, creo yo, se constituyó como una suerte de lengua franca, ¿no? De lengua común que recorrió a diversos gobiernos latinoamericanos en un espacio de geometría variable, definiendo también grados de radicalidad contrastantes. No es lo mismo, por supuesto, el caso de Venezuela, sobre todo bajo Chávez, que el caso de Bolivia y Ecuador, ligados sobre todo a sus procesos constituyentes, que, digamos, ilustraron a cabalidad la radicalidad política del proceso o del ciclo progresista, que los casos de Brasil o Argentina, que son modelos mucho más tradicionales en ese sentido, más ligados al populismo o al transformismo, y el caso de Uruguay o sobre todo el de Chile, que es un progresismo débil comparado a otros gobiernos progresistas. Pero en ese sentido, más allá del uso genérico que se ha dado al concepto de progresismo, yo creo que hay por lo menos 4 elementos fundamentales que definen ese espacio común o esa lengua franca que entre el año 2000 y 2015 atravesaron América Latina, más allá de la existencia, por supuesto, de gobiernos conservadores o neoliberales. El progresismo logró interpelar a un conjunto importante de las sociedades latinoamericanas más allá de sus fronteras y generó amplias expectativas también en el contexto global, regresivo, que se vivía y se sigue viviendo en la actualidad en términos políticos hoy en día. Esos 4 elementos son, por un lado, el cuestionamiento del neoliberalismo. Es un elemento común de los gobiernos progresistas y eso sí, sin duda, está ligado al rol que tuvieron los movimientos sociales de carácter neoliberal que a fines de los años 90 abrieron la puerta, ¿no?, a un nuevo ciclo político, cuestionando las políticas de ajuste y precisamente instalando, digamos, la posibilidad de un horizonte político diferente, de la posibilidad de pensar la relación economía y política de modo diferente. Ese cuestionamiento al neoliberalismo está en el acta fundacional, creo yo, de los gobiernos progresistas, al menos de hecho. En segundo lugar, y a raíz de esto, los gobiernos progresistas se caracterizaron por políticas económicas heterodoxas, precisamente para diferenciarse de los consensos neoliberales que se habían instalado en los años 90. En tercer lugar, como bien decía Pablo, generaron en ese sentido o promovieron una fuerte inclusión social a través de programas sociales, si bien debemos tener en cuenta que los programas sociales no son una característica exclusiva de los gobiernos progresistas. América Latina tiene aproximadamente entre el 19 y el 20% de la población bajo planes y los países que efectivamente han desarrollado una fuerte política social son, entre ellos, México, que está lejos de ser progresista, Brasil y la Argentina. En todo caso, esta política de bonos está muy ligada o orientada a los sectores más excluidos y también a generar al menos ciertos mecanismos básicos de inclusión por el consumo. Y en cuarto lugar, sin duda, el progresismo no sería lo que fue si no hubiera querido construir un espacio latinoamericano o si no hubiese tenido una vocación latinoamericana para interpelar y colocarse, en todo caso, en el escenario global como una suerte de bloque regional diferente. Estos 4 elementos, creo yo, se van definiendo entre el año 2000, 2006, 2007, ¿no?
y constituyen este marco común que, insisto, no quiere decir que hay una homogeneidad, porque al interior de este espacio de geometría variable hay jerarquías y hay grandes diferencias entre los gobiernos. Sin duda Venezuela, como decía Pablo Stefanoni, cumplió un rol fundamental, porque Venezuela, por un lado, a través de la figura carismática de Chávez, generó en ese sentido un potente discurso antiimperialista, relegitimando este discurso precisamente antiimperialista en un contexto latinoamericano y global. Y por otro lado, porque más allá de sus claras y ostensibles limitaciones en términos económicos, fue un modelo rentista cuyas distorsiones estamos viendo ahora con claridad, hizo una apuesta desde abajo por la construcción de lo que ciertos movimientos sociales llamaron poder popular. Entonces, este latinoamericanismo y, por otro lado, esta ambición, digamos, desde abajo de crear este poder popular, le dio un lugar a Venezuela que lo constituyó sin duda un punto ciego a la hora del estallido del progresismo. Esto es un punto que no se podía cuestionar, ¿no?, sin que se cayera todo el armado o todo el marco que de manera también menos firme de lo que uno piensa, sostenía a los gobiernos progresistas. Pero sin duda Bolivia y Ecuador, con sus experiencias constituyentes y además con la generación de nuevos conceptos, como la de Estado plurinacional, autonomías indígenas, buen vivir, derecho a la naturaleza, muy ligado a movimientos sociales que después van a estar en la oposición, ¿no?, sin duda son los que generaron más expectativas políticas. Desde el comienzo, creo yo, había narrativas políticas diferentes al interior de este ciclo progresista que se nutrió de los movimientos sociales, de los cuales muchas veces se expropió luego esa energía social colectiva. Y estas narrativas, por supuesto, iban de la narrativa populista clásica a la narrativa indianista, que poco a poco va a converger con la narrativa ecologista. Estaba también instalada la narrativa autonomista en los jóvenes, en las mujeres, que va a tener una difusión muy importante y que en algún punto o quedó fuera en la oposición ligada a movimientos socioambientales e indígenas o fue absolutamente institucionalizada y absorbida por los populismos reinantes. Pero en todo caso, creo yo, lo que hubo de ese progresismo que abrió la posibilidad de pensar, digamos, con otra expectativa política los procesos latinoamericanos, sin duda, en 12 años, 15 años, mucha agua corrió bajo el puente y esas expectativas políticas fueron en mucho muy frustradas o mostraron fuertes limitaciones. En realidad, efectivamente, esos gobiernos que algunos llaman de izquierda y que yo tiendo a llamar progresismos, fueron evolucionando hacia modelos de dominación más tradicional, ¿no? En esa línea yo señalo al menos varios temas que traen de nuevo a esos debates que recorren América Latina. Uno de ellos, sin duda, insisto, es el debate sobre el desarrollo, porque el boom del precio de las materias primas a partir de 2003 creó un nuevo escenario de crecimiento económico, no solo para los países con gobierno progresista, sino para los países con distinto tipo de gobierno o signo ideológico. Pero lo que después se transformó en una suerte de consenso de los commodities hizo que en América Latina todos los gobiernos sostuvieran una visión del desarrollo netamente productivista, que apostaba al crecimiento indefinido y que buscaba bloquear u obturar cualquier discusión acerca de modelo de desarrollo alternativo y que rápidamente inició un proceso de estigmatización y criminalización de aquellas lecturas o narrativas que señalaban, digamos, la posibilidad de otros modelos y que cuestionaban el modelo de desarrollo dominante. La crítica al extractivismo nace, ¿no?, claramente en esta línea, colocando, digamos, una primera, digamos, más bien que colocando, haciendo una primera grieta en ese discurso progresista que es incapaz de dar respuestas contundentes a una resistencia que viene desde abajo y que además disputa también una gramática emancipatoria
con los progresismos, aun si aparece como marginal en función de la hegemonía creciente de estos progresismos. El consenso de los commodities obturó la posibilidad de discutir en ese sentido modelo de desarrollo en un contexto, además, hay que decirlo, donde hubo una reducción de la pobreza importante en América Latina, tanto de la pobreza estructural, ¿no?, como también de una ampliación por el consumo o un aumento de la tasa de empleos y de salarios que efectivamente se sintió en todas las sociedades. Claro que el fin de ciclo va a mostrar que la reducción de la pobreza no vino de la mano de una disminución de las desigualdades y que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, ¿no? Pero en todo caso, la reducción de la pobreza es un elemento fundamental y la inclusión por el consumo para comprender el éxito de los progresismos. Pero ese otro elemento que ahora aparece mucho más a la luz, ¿no?, tiene que ver también con el hecho de que, además, ese modelo de crecimiento económico puso de manifiesto el hecho de que no se podía, por un lado, afirmar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afirmar los derechos ambientales y la protección de los territorios y, por otro lado, sostener o promover la lógica del capital a través de los proyectos extractivistas, sean de megaminería, sean de expansión de la frontera petrolera, de la frontera sojera, de la hoja de palma, de los megaproyectos del IRSA o todos aquellos proyectos que impliquen una ocupación intensiva del territorio y que, por ende, conlleven un fuerte acaparamiento de las tierras. Y los progresismos promovieron de manera intensa, decidida y cada vez más explícita este tipo de proyectos. Con lo cual, efectivamente, el avance de las luchas indígenas, así como el giro ecoterritorial de las luchas que se va a dar en América Latina, encuentra un límite en estos gobiernos progresistas que niegan la posibilidad de discutir un modelo de desarrollo y que en la medida en que se van afianzando también explicitan el rasgo extractivo de sus modelos y tienden a criminalizar cada vez más las luchas. El fin de ciclo muestra un panorama muy preocupante sobre la criminalización de las luchas en países como, por ejemplo, el Ecuador de Rafael Correa, o el Brasil de Dilma Rousseff, que tuvo en el año 2015 el récord de asesinatos de defensores del ambiente. De hecho, bueno, aunque estamos en 2017, en 2016, América Latina tuvo el récord de asesinatos ambientales en el mundo. De 200 asesinatos que hubo de activistas ambientales, el 60% fue en América Latina. Y otro récord que también tiene América Latina, además de ser la región más desigual del planeta, es que hoy es la región que tiene el mayor acaparamiento de tierras del planeta. Y eso está ligado al hecho de que hubo una expansión de la frontera, ¿no?, y que esa expansión de la frontera agrícola tiene que ver precisamente con que quienes se han apropiado de la tierra no son los campesinos ni los indígenas, sino mayormente las grandes empresas o latifundistas. Con lo cual, efectivamente, este es un tema no menor a la hora de analizar la suerte de los progresismos y si bien no fue la crítica que tuvo mayor resonancia en la sociedad, tiene, digamos, o muestra o se expresa a través de líneas de acumulación de lucha que siguen teniendo una fuerte presencia en América Latina. La otra, creo yo, la otra cuestión que es importante subrayar en relación a la crisis y agotamiento de los progresismos tiene que ver efectivamente con los populismos. Aquí se dijo en dos oportunidades y a mí me parece que es importante subrayar que no es lo mismo caracterizar a un gobierno como nueva izquierda que decir que son gobiernos populistas. Digo, en el tránsito de una caracterización a otra, algo se perdió. Y eso que se perdió tiene que ver con la idea de que había un lenguaje emancipatorio, ¿no?, al principio, y que ahora en realidad lo que tenemos que hacer es disputar una definición que es de por sí controversial, la de populismo, y que en manos de la derecha y de los grandes medios de comunicación que tienden a ser enormemente simplificadores, es un insulto, es una descalificación. Los populismos se identifican con el dilapidamiento de los recursos o con una mera matriz de corrupción. Y yo no creo, como
gran parte de la tradición latinoamericana, del pensamiento crítico, no creo que los populismos se reduzcan a una pura matriz de corrupción. Los populismos, sin duda, en ese sentido, han articulado, digamos, o es propio de su identidad, una dimensión, podríamos decir, democrática, de inclusión de las mayorías. Históricamente, piensen ustedes en lo que significó el peronismo en nuestro país. En otros países también ha habido equivalentes más o menos acabados, pero al mismo tiempo que han implicado una inclusión de los excluidos, también han conllevado una fuerte tentación autoritaria que implica la no tolerancia de la diferencia y una expulsión de otro tipo de tradiciones políticas o de narrativas, como ha sucedido en el actual siglo. Pero además hay una limitación intrínseca, creo yo, de los populismos latinoamericanos como régimen político. Los populismos, sin duda, se afianzan a través de una retórica de guerra, constituyen en ese sentido un parteaguas y dividen a la sociedad entre un nosotros y un ellos. Sin duda, en ese sentido, genera una fuerte reacción por parte de ciertos sectores de la clase media y de la élite de poder. Pero más allá de esta retórica de guerra, los populismos suelen consolidar un pacto con el gran capital. Es decir, más allá de la inclusión de las mayorías, en este caso a través de planes, ¿no? O de una política de bonos sociales, los populismos hicieron la alianza con los grandes capitales, sean los grandes capitales extractivos, como con el capital financiero, como aparece de manera tan emblemática en el caso de Brasil. Y eso, sin duda, marca un claro límite acerca de la posible radicalidad política que estos puedan llevar. Porque yo no dudo de que haya diferentes tipos de populismos en América Latina. No es lo mismo un populismo plebeyo como el de Bolivia o aún como el de Venezuela con Chávez, no con Maduro, ¿no? Que es un populismo desde abajo que busca redistribuir el poder social, que un populismo de clases medias como el ecuatoriano o el argentino, que a ese nivel habla en nombre de los sectores subalternos, pero empodera sobre todo a sectores de la clase media que se creen los propietarios de la democracia o de un discurso democrático. Esas cosas han pasado también en nuestros países, que la noción misma de populismo que engloba diferentes tipos de regímenes ha sido también muy bastardeada en función de este carácter controversial que tiene que ver o que es inherente a los populismos, porque sin duda tienen un componente democrático, pero también un componente autoritario. No estoy con la idea de unidimensionar al populismo, porque, insisto, no son una pura matriz de corrupción, tienen también un lenguaje de derechos o instalaron un lenguaje de derechos en torno a ciertos temas. Pero por supuesto que el populismo como modelo de dominación no solo hizo la alianza con el extractivismo, sino que subordinó a los actores sociales al líder. Es un modelo de tutela, ¿no? De participación controlada de las masas y consolidó los hiperliderazgos en América Latina que implican una fuerte concentración del poder y que buscan comprender además el poder en función de estos liderazgos a partir de los cuales todo proceso de alternancia electoral se vuelve dramático, porque si no garantiza la continuidad del líder, pareciera que todo el proceso en ese sentido corre peligro de diluirse o de sufrir un gran retroceso. Bueno, el hiperliderazgo es el que plantea grandes problemas para pensar la alternancia electoral que nuestros países han conocido, sobre todo al calor de la crisis de los gobiernos progresistas ya devenidos como modelos de dominación más tradicional en gobiernos populistas. Así llegamos al final de este académico, espero que lo hayas disfrutado y como siempre te invitamos a ver todo nuestro contenido audiovisual en esta dirección web que pasa aquí en pantalla y haciendo clic en un académico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.